Capítulo 10. Tras 3 días enterrados, logramos cavar un túnel a través de la cabina de los pilotos, y de ahí, forzando una de las ventanillas, pateándola desde la posición de acostados, turnándonos, logramos desatascarla y salimos a la superficie. Coche Inciarte fue de los primeros en salir, y siempre dice que cuando nos veía emerger de las entrañas y acceder al blanco eterno de la nieve, sentía que la montaña nos estaba pariendo. Luego del arduo trabajo cavando en torno al fuselaje para desembarazarlo de la nieve, nos concentramos en preparar a los expedicionarios, uno de los principales inventos de la montaña, que reflejó la esencia de la sociedad de la nieve. Unos resignando algunas de las miserables cosas que tenían, otro bocado de carne congelada, un abrigo mejor, una posición más cómoda donde tumbarse en el fuselaje, y otros entrenándonos, preparándonos mediante ejercicios para enfrentar la travesía más peligrosa. Lo que en un primer momento era un caminante o un explorador que buscaba conocer el lugar donde se encontraba para regresar a comunicar lo descubierto a los que estaban en el avión, se fue transformando en un expedicionario sin retorno, un escalador de vida o muerte. Esa característica de la nueva figura del expedicionario pautó la selección de los más adecuados. Yo sopesaba minuciosamente las posibilidades para maximizar las frágiles fortalezas y minimizar los riesgos gigantescos. Cuanto más entrado diciembre, cuanto más largos fueran los días, cuanto más horas de sol, cuanto menos posibilidad de tormenta o de viento blanco hubiera, más posibilidades de éxito tendríamos. Pensaba en todo esto, pero también sabía en el fondo que nunca habría tiempo suficiente para regresar al avión si la expedición fracasaba. Llegar o morir. Cada vez que pensaba en mis próximos pasos, me venía a la memoria esa disyuntiva, detenerse o seguir. Si bien Nando siempre insistió en que debíamos marchar al oeste, en línea recta rumbo al Océano Pacífico, porque no confiaba en ninguna otra alternativa, ni siquiera las que surgían del análisis del mapa, logramos convencerlo de que la primera expedición sin retorno fuera hacia el otro lado, el este, a Argentina, para evitar escalar la gigantesca pared de hielo del oeste, que siempre sentí que bloqueaba cualquier salida racional por ese lado, aunque ya viviéramos en una realidad imaginaria. Con Nando y Tintín salimos el 17 de noviembre a las 8 de la mañana, preparados para una expedición que, especulábamos, podía llevar entre 3 o 4 días de caminata para llegar a destino. Dejábamos el mundo del silencio del fuselaje e ingresábamos en un universo de sonidos quedos, el crujir de la nieve dura bajo mis botines, el jadeo de la respiración y, de cuando en cuando, el estrépito de las avalanchas cercanas. Caminamos al principio serenos y raudos, porque la montaña más alta, el volcán Sosneado, estaba más allá, y recién la deberíamos sortear el segundo o tercer día. Y el instante crucial no era ahora, sino cuando tuviéramos que enfrentar la incógnita decisiva de si resistiríamos las noches a la intemperie, aunque llevábamos todo el abrigo que podíamos. En el camino encontramos restos del avión que no comprendíamos cómo habían volado tan lejos. Y poco después vimos algo que cambió completamente nuestro curso y nuestro ánimo. La cola del Fairchild. Cuando la divisé a la distancia, me costaba entender lo que era, pero cuando identifiqué la aleta, sin los alerones laterales que increíblemente estaba en la posición de un avión erguido, solo que enterrado en la nieve, me detuve, azorado. Era lo primero realmente diferente y nuevo que veíamos en 36 días de montaña. Lo primero que nos remitía a nuestra vida de antes, porque pertenecía a la sociedad de los hombres que construyen y destruyen aviones. Llegamos a la cola y la recorrimos, palmo a palmo, con incredulidad. Ahí estaba la cocina con restos de comida, un par de empanadas que se habían congelado, compradas en la ciudad de Mendoza, donde el avión se detuvo el 12 de octubre por mal tiempo,
y, husmeando afanoso todos los compartimientos destrozados por el golpe, abrí una tapa y descubrí las baterías. Sentí que estaba ante algo milagroso, porque se encontraban en su posición original, intactas. Cuando toqué los dos bornes con el cable, saltó una chispa. Aún tenían carga. Sentí que todavía estaban vivas. Si bien lo acordado era caminar hacia el este, advertí claramente la oportunidad de tomar el atajo. Además, allí encontré mi valija, que fue como reencontrarme con quien yo había sido, con el olor de mi casa y las sensaciones de la vida de antes. Pasamos esa primera noche en la cola, postergando el enigma definitivo de dormir al descampado. Con las baterías prendimos luz y escuchamos una radio del avión que funcionaba con electricidad. También nos dimos cuenta de que esa posta en el camino nos permitiría, si la expedición al este fracasaba, retornar al fuselaje, haciendo noche previamente en la cola, que estaba relativamente entera, porque imaginábamos que al menos podríamos resistir una noche a la intemperie, como a duras penas habían tolerado Gustavo Cervino, Numa Turcati y Daniel Maspons. Restaba saber el nivel de sufrimiento que podíamos resistir en una segunda noche. La misma determinación que tenía Nando en caminar hacia el oeste, yo la tenía a partir de entonces para arreglar la radio del avión, porque en ese escenario utópico de la caminata hacia el infinito, donde lo más probable era terminar congelados o hundiéndonos en una grieta o precipitándonos al abismo, la posibilidad de juntar las piezas sueltas de la radio, creada por el hombre para pedir ayuda, era más cercana, más verosímil. Esto requería apenas aproximarnos a la lógica del ingeniero que la había creado. Todo estaba tan cerca pero a la vez tan increíblemente lejos. Un cable mal conectado hacía toda la diferencia, con el agravante de que ninguno de nosotros sabía nada de radios, de VHF, de Super VHF, de VOR, las ondas que rebotan y pueden comunicarte con el otro extremo del planeta, o con un avión que pasa a 10.000 metros de altura. Cómo lamenté entonces que en toda la vida que había vivido, donde siempre experimenté una curiosidad intensa por las cosas más disímiles, no hubiera tropezado con nadie que me hubiera contado esos misterios tan desmesurados, pero que a la vez cualquier técnico o aficionado a la electrónica con saberes elementales seguramente conocía. Al día siguiente, cuando iniciamos la caminata, mis piernas avanzaban hacia el este, hacia lo que consideraba que era nuestra muerte probable, pero mi mente viajaba de regreso a la cola del avión. Ninguno de los episodios de la montaña tiene una respuesta única. Si hubiéramos seguido bajando por el valle, rumbo al este, después de la noche que tuvimos que pasar a la intemperie, quizás hubiéramos llegado a destino, porque en 4 días, si no caíamos en una grieta, ni nos sepultaba una luz, ni nos atacaba el viento blanco, ni moríamos congelados, tal vez hubiéramos sorteado los costados del volcán soñado, menos elevados, y de repente hubiéramos llegado al cajón del río Atuel, donde en algún lugar había un hotel abandonado para enfermos de reuma, o incluso un puesto de frontera de gendarmería argentina, como lo supimos después. Pero en esa noche que pasamos a la intemperie, cuando cavamos un pozo en la nieve, nos sucedió lo mismo que a Cervino, Turcati y Maspons. Aunque llevábamos 3 veces más abrigo que ellos, e hicimos como una tienda donde sostuvimos una manta sobre tubos de aluminio, casi nos morimos congelados. Por más que, como ellos nos enseñaron, pasamos la noche uno encima del otro, golpeándonos con los puños para reanimar la sangre que quería detenerse para siempre, en una oscuridad aterradora que resultó eterna. Aprendimos exactamente cuál era el límite de los supuestamente mejor entrenados, nosotros, los expedicionarios. Una sola noche al sereno. A ninguno de los 3 nos ocupó la menor duda de que moriríamos en una segunda noche a cielo abierto. A las 9 de la mañana, cuando el sol descongeló el hielo que nos cubría, con la ropa tiesa, más muertos que vivos, sin haber pegado un ojo, prematuramente envejecidos, con los músculos entumecidos, reemprendimos lentamente la caminata de regreso hacia la cola.
Mientras allí descansábamos, antes de regresar al fuselaje, permanecí muchas horas analizando las baterías. Las sacaba de su compartimiento una a una, con delicadeza, como si fueran de cristal para que no se fueran a estropear. Observaba los bornes y las conexiones, y todo parecía estar en su lugar. Traía a la memoria la radio destrozada en el fuselaje. Si mi pasión por los corazones se fortaleció tras el alud, mi pasión por reparar máquinas, motores y aparatos de todo tipo se robusteció cuando la ilusión de conectar cables se convirtió en el reto de conectar vidas, donde ambos sueños están estrechamente unidos porque el corazón es la máquina, el motor y la bomba más perfecta. Capítulo 11. El 22 de noviembre, 5 días después de nuestra partida, los del fuselaje nos vieron regresar tal como habíamos salido, pero con una noticia que a mí me parecía grandiosa y decisiva. Habíamos encontrado la cola del avión, donde además de decenas de cartones de cigarrillos, abrigos, una botella de ron, 1 kilo de azúcar, empanadas mendocinas a medio comer, estaban, lo dejamos para el final cuando lo relatábamos, las baterías. Como pesaban demasiado, no pudimos traerlas, sino que decidimos que habría que hacer al revés, llevar la radio a la cola para intentar instalarla en el lugar. Roy, estudiante de primer año de ingeniería, sospechó que estaba incluido en la nueva estrategia y poco después confirmó que él sería el desdichado ingeniero sin título que tendría que montarla, porque Roy había arreglado unos meses antes el equipo de audio de un primo e hizo funcionar la pequeña radio portátil en el fuselaje, 2 hazañas prodigiosas que lo convirtieron en el mejor ingeniero del mundo. Como yo fui médico intensivista por estar en 2º año de la Facultad de Medicina, porque así funcionaban los roles en la Sociedad de la Nieve. No éramos lo que éramos, sino que lo éramos a nuestra máxima potencia. Paralelamente, yo sabía, y lo mantenía para mis adentros, que si la alternativa de la radio fallaba, igual ganábamos tiempo. Subiría la temperatura, vendría el deshielo en algunos sectores de la cordillera y tendríamos más oportunidades de hacer la caminata irreal hacia el oeste, porque la ruta del este ya estaba definitivamente descartada. Logré convencer a Nando y a Tintín de intentar arreglar la radio, comprometiéndome a que si no lo lográbamos, saldríamos definitivamente hacia el otro lado, el oeste, donde estaban Chile y el Océano Pacífico. A partir del jueves 23 de noviembre, trabajamos en el fuselaje con Roy y Nando para desmontar las piezas de la radio de la cabina donde estaba, cuidando que ninguno de los infinitos cables se rompiera y que no se perdiera ningún circuito. El 24 de noviembre, con los trozos maltrechos de la radio, que parecían restos de un desguazadero, porque había quedado completamente abollada por el impacto del choque, acondicionados en un trineo que improvisamos con el fondo de una maleta Samsonite, regresamos a la cola. Hicimos lo posible y lo imposible para arreglar esa radio. Roy y yo, acompañados por Nando y Tintín, trabajamos durante 3 días sin parar, pelando todos los cables y empalmándolos con las baterías. Y durante otros 3 días intentamos sintonizarla, pero solo escuchábamos las interferencias como un terrible gruñido que nunca se transformaba en palabras. Estuvimos muy cerca de lograrlo, incluso llegamos a emitir con onda corta. El avión tenía VHF y Super VHF. El VHF era solo lineal. Si pasaba un avión y los dos nos veíamos, nos comunicábamos, y a veces rebotaba en las nubes y podía caer en un punto lejano, y también nos hubiéramos escuchado. Teníamos todos los componentes del VHF, el sintonizador del avión, los cables codificados, la antena y las baterías, pero no pudimos conectar con el Super VHF del equipo desmontable, los voltímetros de la radio que nos hubiera permitido hablar a distancia, porque aunque las conexiones de los cables eran correctas, gracias a que cada uno tenía su identificación,
Nos faltó conectar el transformador de alto voltaje, que era una caja negra cubierta de aceite que había volado con el impacto y yacía en los alrededores del fuselaje, y nunca supimos lo que era. La recuerdo perfectamente. Años después me explicaron su función. Cuando deambulaba por los alrededores del avión para buscar algo que pudiera ser utilizable o que pudiera comerse, veía esa caja negra cubierta de aceite entre otros trozos de metal o piezas retorcidas. La miraba y miraba, tratando de imaginar para qué diablos podía servir, en qué podíamos transformarla, pero jamás se me ocurrió que ahí estaba la clave de nuestra salvación. Después de 3 días escuchando la estática, que cada día nos sonaba más parecida a una música fúnebre, nos convencimos de que nos faltaban conocimientos, tal vez una minucia, que en esas condiciones era un detalle monumental. Estábamos increíblemente cerca y desmesuradamente lejos, porque las piezas estaban todas. Solo nos faltaba el croquis para armarlas en la forma que había previsto quien la diseñó. El 29 de noviembre fue la última noche que pasamos en la cola, porque se estaba sacudiendo demasiado por el viento y podía rodar por el valle con nosotros adentro. Nando estaba tan nervioso que ni siquiera me dejaba descansar. «Si te moves tanto, es mejor que duermas afuera», lo rezongué. Al fin y al cabo, pese al aparente fracaso, la estrategia de la radio fue correcta, no solo porque ganamos tiempo, sino porque fundamentalmente en la cola encontramos lo que definitivamente nos salvaría, la tela aislante para confeccionar la bolsa de dormir. Rodeando los tubos de la calefacción, Tintín descubrió un material formado por 2 telas impermeables, con aislante en el medio que lo sorprendió por lo fuerte. Cortó un trozo y dijo: «Mirá qué bueno para hacer chalecos». Envolvimos nieve con el material y advertimos que del otro lado no se mojaba. Habíamos pasado una noche a la intemperie y casi nos morimos. Todos estábamos con el radar alerta para encontrar los materiales para elaborar una bolsa de dormir inexpugnable que nos permitiera dormir al sereno más de una noche. Cuando regresamos al fuselaje, el 30, ante la terrible frustración de los que nos observaban, les anunciamos que traíamos una sorpresa descomunal, señalando el bolso, como si fuera una máquina para volar. Cuando lo abrimos, todos se preguntaban qué era ese amasijo de trozos de tela deshilachada. «Es lo que nos permitirá dormir a la intemperie», dijo Tintín. Era la llave para salir de la celada. El calor, otro de nuestros inventos definitivos. Si en el alud recuperamos esperanza tirando optimismo hacia adelante, con símbolos de que la vida continuaba, cuando fracasó la radio, nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la tela aislante que encontramos en la cola. Cuando les explicábamos, como si en verdad fuera una máquina para volar, las condiciones térmicas de esos retazos contrahechos de tela aislante, nos miraban como si hubiéramos enloquecido. Muchos observaban a los 3 primos mayores, los Strauch, para ver qué decían, y ellos mantenían la mirada serena, que significaba que conservaban la esperanza. Ellos sabían que estábamos arrojando el gancho del malacate fuera del fuselaje, y eso, solo eso, evitaría la desesperación y la muerte. ¿Esos trozos de tela deshecha servirían para algo? Eso era otra historia, era lo que menos importaba. Lo trascendente era que el gancho había prendido en tierra firme, fuera del fuselaje, y de él podíamos aferrarnos por un tiempo suplementario, antes de precipitarnos al abismo. Todos dicen, si hay vida, hay esperanza. Para nosotros era al revés. Había vida si inventábamos la esperanza. Capítulo 12. Todos participamos en el proyecto de salir, pero solo 3 tuvimos que hacer la caminata. Nando, Tintín y yo. Y 3 días después de la partida, Nando y yo. Tuvimos, entre comillas, que hacer porque yo nunca supe si de veras quise hacerla. En los últimos días del fuselaje habíamos decidido la ruta.
Era paradójico porque, si bien era la vía más difícil, era la única certidumbre que a esa altura nos restaba. Todo lo otro era completamente desconocido. No había rescate, no había radio, no había nada. Lo único que teníamos eran las piernas. La distancia dejó de medirse en metros o kilómetros y pasó a medirse en pasos, y no pasos de persona normal, sino pasos jadeantes de la cordillera, casi sin músculos, pasos cianóticos. En el mapa, ubicándonos donde más o menos creíamos que estábamos, con un margen de error de 50 kilómetros, el error en verdad era mucho mayor, veíamos claramente que del lado argentino había una zona semidesértica, alrededor de 200 o 300 kilómetros yermos, 250.000 o 350.000 pasos, que habíamos visto desde el avión, lo que nos llenaba de zozobra. El hecho de salir de la cordillera debilitados para enfrentar una situación igual o peor, de la nieve a la aridez, sin agua y sin gente, nos oprimía. Hacia el norte y el sur, la cordillera se extendía hasta Panamá, y hacia el otro extremo hasta Cabo de Hornos, a lo largo de 7.240 kilómetros. Pero para el oeste había un límite finito que podría hacerse caminando. En el mapa a escala que teníamos, que pertenecía al avión, especulábamos que la distancia máxima hasta la precordillera no podía ser más de 60 kilómetros, 100.000 pasos, porque el mapa indicaba que la cordillera tiene 120 kilómetros de ancho, y como calculábamos que estábamos más próximos al Pacífico de lo que en verdad estábamos, el máximo, en la hipótesis más pesimista, eran 60 kilómetros. Eso sí, habría que caminarlos improvisando un paso en la alta montaña, a 30 grados bajo cero, con la brisa frina y letal de la cordillera clavándose en nuestra piel, sin ropas adecuadas, sin equipos, sin comida y en un escenario de cimas y precipicios completamente desconocidos. Había que caminar acompañando al sol, y si no lo veíamos, llevábamos la brújula del Fairchild. Con Arturo Nogueira, que era quien mejor analizaba el mapa del avión, veíamos claramente las poblaciones que imaginábamos debían estar del otro lado de la gigantesca pared de hielo. Chimbarongo, La Rufina y Puente Negro. En la hipótesis más optimista, decíamos que habría entre 10 y 15 kilómetros entre nosotros y esas poblaciones, aunque no entendíamos por qué el lugar donde estábamos era tan inhóspito, si en el mapa estaba tan cercano. Mucho más allá, al este, veíamos alturas inconmensurables, donde jamás creíamos que estuviéramos. El Tinguiririca, el Sosñado, el Palomo, el Brujo, pero justamente ahí era donde en verdad habíamos caído. Nunca llegamos a Chimbarongo, La Rufina o Puente Negro, pero esos tres nombres resuenan todavía en mi memoria, porque eran el ancla de tormenta que precisaba mi espíritu. Chimbarongo, La Rufina y Puente Negro. Cuando cerraba los ojos y los imaginaba, eran oasis a los que podíamos acceder y hacer contacto con la civilización, recuperar el vínculo. Imaginábamos pequeñas granjas de montaña, con animales pastando en los valles verdes de la precordillera, con gallinas y animales en torno a las casas de piedra, mientras nosotros llegábamos haciendo gestos amistosos, para no asustarlos con nuestro aspecto de espantajos y el olor que despedían nuestros cuerpos, que nosotros no sentíamos, pero sospechábamos. Ante la sorpresa del granjero, le decíamos: «Vengo de un avión que cayó en la montaña, necesito que me ayude». O invertíamos la frase por la premura del auxilio: «Necesito que me ayude, vengo de un avión que cayó en la montaña». Y si desconfiaban o no nos creían, porque nosotros no existíamos, llevábamos dinero para comprarles un caballo, para pagarles el favor y materializar la alucinación. Pero luego nos virábamos, nos sumergíamos en la noche de los tiempos donde estábamos inmersos, y la granja se desvanecía, y nos sumíamos en la confusión. Nosotros éramos muertos que no existíamos más para la gente, y si bien teníamos la esperanza de que un día iríamos a golpear a la puerta del mundo, para solicitarles que nos aceptara de vuelta, para que esa sociedad que nos había dado vuelta la cara y condenado a muerte nos recibiera otra vez,
no estábamos seguros de que lo hiciera, y entonces pensábamos que tendríamos que hacer todo con nuestro propio esfuerzo hasta llegar al final de los finales. En cambio, si ese granjero nos abría la tranquera o incluso la puerta de su casa, era el sentimiento más seductor que podíamos experimentar. Compartía la fantasía con Nando, que agregaba elementos al ensueño, personajes, alternativas, mientras Tintín, a 3 metros de distancia, descansando en el fuselaje, nos observaba con aplomo, preparándose psicológicamente para lo que estábamos a punto de acometer. Los granjeros son gente de trabajo, gente buena, le decía, recordando al personaje de mi infancia, doña Elena Bieli, que además de granjera trabajaba en mi casa de niñera, y en las noches de verano salía a pedirle a la luna que la ayudara en sus penas, conmigo de la mano. En los últimos días pasé horas y horas mirando la inmensa pared que íbamos a escalar. La escrutaba en los detalles, tramo a tramo, para adivinar la ruta más viable. Del mismo modo que antes la visualizaba para imaginar lo que habría detrás, ahora, más cerca de la partida, se disolvía la fantasía y nos enfocamos en circunstancias concretas. Divisamos y registrábamos en nuestra mente las afloraciones rocosas, las salientes, los quiebres, las desviaciones, la pendiente. Habíamos decidido que la atacaríamos de frente, derecho hacia el oeste, por la parte más empinada, porque ese era el camino más corto y más cierto. El sereno Tintín estaba dispuesto a salir el día que lo ordenaran. Nando, en cambio, que aparentaba ser menos vacilante que yo, en verdad me confesaba mis mismas tribulaciones, aunque no las manifestaba, porque no podía minar la esperanza de todos, mientras yo sí lo hacía, presentando el balance que consideraba correcto para salir en el momento adecuado. Nando sentía que yo era el freno, mientras él actuaba como una locomotora que quería partir atropelladamente, aunque fuera a descarrilar o estrellarse contra una muralla. El balance que yo hacía era macabro. Calcular variables tan desproporcionadas como el estado del tiempo, el alimento que sobraba y fundamentalmente los días que resistían los moribundos, porque cada uno en ese aprendizaje intensivo de medicina de catástrofe tenía un resto de vida que se podía medir en su respiración entrecortada, en las miradas desencajadas, hundidas en los cuencos de los ojos desinflados que perdían color a medida que se le escapaba la vida. La decisión la tomé en la forma más fría posible, tolerando la presión de todos. Imagino que consideraba que la bolsa de dormir estaba en condiciones para resistir a 3 personas durmiendo en superficies completamente irregulares. En segundo lugar, postergaría todo lo posible la salida para hacerla lo más entrado diciembre posible, aunque no podía dejar que la temperatura subiera demasiado, porque surgirían las infecciones, hasta entonces más o menos controladas por el ambiente helado. Además, sabía que si estiraba el tiempo, daba más posibilidad para que surgiera un imponderable milagroso, como aquel que ocurrió cuando encontramos la cola del avión con las baterías de la radio. Uno de los imponderables que buscaba en realidad ocurrió, aunque no fue suficiente. El 8 de diciembre, 4 días antes de la partida final, escuchamos en la insólita radio espica que teníamos y todavía funcionaba, una noticia inesperada. La Fuerza Aérea Uruguaya, los mismos que nos habían puesto en ese atolladero, había reacondicionado un viejo avión de la Segunda Guerra Mundial, un Douglas C-47, identificado con el número 508, como decía el comunicado, preparándolo especialmente para buscarnos entre las montañas y reiniciar el rescate suspendido desde el 23 de octubre. Partiría de Montevideo el 10 de diciembre a las 7 de la mañana. Aunque viniera a buscar nuestros cadáveres, todavía existíamos para los de afuera, lo que volvió a llenarme de dudas, que ni siquiera podía manifestar en voz alta para no alterar a mis compañeros con mis vacilaciones. Sin embargo, me preguntaba en silencio, ahora con tiempo mejor, iniciado el deshielo, ¿no tendrá más posibilidades de vernos desde el cielo, cosa que no lograron en octubre? Pero al día siguiente, el 11, a la nueva ilusión del C-47 del rescate, que se suponía que acababa de partir,
Mientras yo hacía los cálculos de lo que demoraría en comenzar a recorrer las montañas, la sepultó la realidad truculenta del fuselaje. Gustavo Cervino vino y me dijo: acaba de morir Numa, y en pocos días más se muere Roy. Si seguimos esperando, nos morimos todos. En ese momento me di cuenta de que no podía seguir dilatando la partida. La muerte de Numa Turcati puso el reloj en cero, y fue la que precipitó la caminata final. Era uno de los chicos que más había luchado, uno de los más generosos, y si él sucumbía, nos estaba mostrando el derrotero de todos. Y el C-47, que durante 4 días me llenó de expectativa, pertenecía a otra realidad, la del mundo exterior, o de la sociedad del llano, que nos buscaba con aviones que jamás lograban vernos, que trazaba planes que nunca se concretaban, porque no pertenecíamos a la misma dimensión. No existía una intersección donde ambos mundos se encontraran. Todo, absolutamente todo, lo debíamos hacer por nosotros mismos. Si bien concluía racionalmente que esa conexión estaría asignada por el fracaso, en todo caso el C-47 lo reservaba para mí, y se convirtió en toda la caminata en mi referencia más concreta de que alguien del otro lado todavía estaba cinchando de la soga para encontrarnos. Estábamos solos en el cosmos, pero no estábamos completamente aislados. Otros locos como nosotros seguían pujando. 40 años después, el 10 de diciembre de 2012, en la sala de espera de mi consultorio en el segundo piso del hospital italiano, reparé en una señora mayor, con aspecto apacible. Cuando le pregunté a Hilda, mi asistente, quién era, me dijo: quiere hablar contigo, pero no explicó para qué. Jamás imaginé que me traería lo que me trajo. Quería darle esto, me dijo, a boca de jarro, y me entregó unas viejas carpetas. Cuando las abrí, reparé en un manojo de hojas manuscritas amarillentas, muy antiguas. Soy Lili Faira de Terra, la viuda del coronel aviador Rubén Terra. Él escribió esto sobre lo que ocurrió entre el 10 y el 24 de diciembre de 1972 en los Andes, hace exactamente 40 años, y quería que usted lo tuviera para que hiciera con ello lo que considerara más adecuado. Su padre volaba con mi marido. Cuando comencé a hojear el relato del entonces mayor aviador Rubén Terra, se me aceleró el corazón. En esos días de diciembre de 2012, yo estaba recreando minuto a minuto la caminata a través de los Andes, cosa que curiosamente nunca había hecho antes, donde una de las constantes era no solo saber que nos buscaba el C-47, sino que además en las cumbres de la montaña lo escuchábamos, lo sentíamos, lo perdíamos y lo volvíamos a registrar con el oído. Un zumbido real e imaginario que jamás vimos. Por momentos nos parecía que desvariábamos, y en otros que eran ellos. ¿Cómo no íbamos a escucharlos si estuvieron 30 horas sobrevolándonos, prácticamente a la misma altura? Y ahora, en este preciso momento, venía el entonces mayor Rubén Terra a contarme, mientras nosotros deambulábamos por la cordillera, lo que sucedía simultáneamente en el aire. Los dos, nosotros por los Andes y ellos en la altura, buscábamos lo mismo. Comencé a leer el manuscrito, que, como me dijo Lili Faira, nadie había leído hasta entonces, y de inmediato reconocí a los personajes. Rubén Terra se retiró como coronel y murió a los 60 años, en 1999. Su otro comandante, el entonces capitán Eduardo Lepere, mi padre, Juan Carlos Canesa, el padre de Roy Harley y el de Gustavo Nicolich, que se llaman igual que sus hijos, el de Carlitos Páez, el artista plástico Carlos Páez Vilaró, el piloto experto y amigo de nuestros padres Raúl Rodríguez Escalada, además de los tripulantes de la nave. Si bien nunca había conocido a los comandantes de ese vuelo, recordé las pocas veces en que mi padre me relató esa peripecia. Lo hacía cargado de emoción y reconocimiento, pero advertía que a mi padre le dolía contarlo, posiblemente porque fue una experiencia asignada por la desazón y el fracaso.
Siempre creí que ese fue su fondo del pozo, y lo que sucedió inmediatamente después, nuestra aparición, opacó esa peripecia marcada por el coraje, así como por la ansiedad y el dolor que esa tripulación experimentó durante esa precaria búsqueda de sus hijos y amigos. Lo que nunca pude decirle a mi padre, porque nunca lo terminé de comprender por completo, como muchos episodios de los Andes, es que ese vuelo no estuvo signado por el fracaso, sino que fue una de las principales palancas que me permitieron resistir y persistir. Ellos, como nosotros, debían sortear el cúmulo aparentemente infinito de adversidades, pero nunca se detuvieron, como nosotros tampoco lo hicimos. Ellos y nosotros íbamos a ciegas, nosotros porque no sabíamos dónde estábamos, y ellos aún peor, porque no sabían que todavía estábamos vivos.